Buenos días. Vamos a comenzar ya la sesión mensual de dermatología del Hospital Ángeles del Pedregal. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse. Vemos que somos varios, entonces es un tema muy interesante, una nueva molécula que ya está en México para la psoriasis pustulosa aguda. El día de hoy, la doctora Silvia Julieta García Contreras, que es médico cirujano de la UNAM, especialista en dermatología y dermatoncología de alta especialidad, em, que labora en el Skin on Derma y Medical Clinic. También está ella en el Ángeles de Acoxpa y en la clínica de especialidades número 6 en las mañanas. Tiene amplia experiencia con biológicos. Y bueno, pues tuvimos la suerte de tener algunos pacientes, algunos, ella uno y yo otro, de tener algunos pacientes con esta enfermedad que no es tan frecuente y entonces pues hemos podido hacer un poco de experiencia y queremos compartírselas y que conozcan el medicamento para que en el momento, bueno, y la enfermedad, para que en el momento que se llegue a presentar, pues podamos identificarla y se pueda hacer un tratamiento específico. Gracias, Julieta. Bueno, gracias por estar con nosotros tan temprano y vamos a iniciar la plática. Vamos a hablar de psoriasis pustulosa generalizada. Estos son mis conflictos de interés. Vamos a hacer un pequeño recuerdo y que la psoriasis se va a dividir en psoriasis en placa, que es lo que vemos con mayor frecuencia, psoriasis gutata, psoriasis eritrodérmica, psoriasis inversa y se va a dividir en psoriasis pustulosa, localizada palmoplantar y en el caso de hoy, la plática que nos corresponde a la psoriasis pustulosa generalizada. Un breve recordatorio, la psoriasis en placa, seguramente ya todos han visto alguna. Se calcula que 2.5 millones de personas la padecen y va a formar el 25 al 30% de los casos. Va a ser moderada a severa y vemos las placas características que vimos desde pregrado, ¿no? Eritemato escamosas, con esta escama de tipo yesosa, en ocasiones pruriginosa. La psoriasis en gota la van a presentar con mayor frecuencia a los jóvenes, se puede relacionar con alguna infección de tracto respiratorio y vemos cómo son diferentes. Las placas son pequeñas, eritematosas, tienen una escama muy fina, ¿sí? Y la vemos con mayor predominio en el tronco. Y la psoriasis invertida no es tan frecuente, lo vemos con mayor incidencia en pacientes con sobrepeso u obesidad y vamos a ver las placas en zonas de pliegues, ya sea inframamario, axilas, inguinales, puede confundirse hasta con una dermatitis atópica, alguna tiña, ¿no? Y los pacientes pueden presentar eritema y la escama, si se fijan, no la vemos tan grande como en el resto de las otras psoriasis. La psoriasis eritrodérmica va a afectar al 90% de la superficie corporal, es una enfermedad grave, normalmente los tenemos que hospitalizar a estos pacientes, tienen un alto riesgo de infección y se puede relacionar al uso de esteroides previos. Y la psoriasis pustulosa localizada en la conocemos, perdón, como acrodermatitis continua supurativa, es rara, lo vemos en palmas y plantas, es más frecuente en mujeres, pero las pústulas van a estar localizadas en las palmas y en las plantas. Puede generar algunas fisuras que pueden ser tan incapacitantes tanto para caminar como para poder tomar objetos. Vean cómo tenemos estas pústulas, esta escama es una escama muy dura, ¿no? Y los pacientes no les permite pues extender las manos. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la psoriasis pustulosa generalizada. Es una enfermedad rara, es crónica, puede ser grave y multisistémica. Es clínicamente, fenotípicamente y genéticamente distinta a la psoriasis en placas. Y hay que recordar que en la psoriasis pustulosa generalizada tenemos mayor alteración de nuestro sistema inmune innato, a diferencia de la psoriasis en placas, que tenemos mayor alteración de interleucina 17 y interleucina 23. Forma parte de la psoriasis pustulosa y fue descrita desde 1910. Sin embargo, pues no todos tenemos pues digamos que tuvimos la fortuna de ver pacientes con psoriasis pustulosa generalizada.
La psoriasis pustulosa generalizada se va a caracterizar por brotes recurrentes y remitentes. La psoriasis pustulosa generalizada forma parte de las enfermedades raras, por lo tanto, pues no tenemos una buena estimación de la prevalencia de esta enfermedad en nuestro país y pues es difícil realizar su diagnóstico. En cuanto a la bibliografía a nivel mundial, vemos a un paciente en Francia a 1.76 por 1 millón de personas, en Japón a 7.46 y en la República de Corea es donde tenemos mayor incidencia, 88 a 124. Y esto forma parte del 1% de los pacientes de todos los que padecen psoriasis. Aquí vamos a ver un predominio en mujeres, puede afectar a cualquier edad, vemos mayor frecuencia en la quinta década de la vida, en hombres de 46 a 50 años y en mujeres en una edad más temprana, 39 años. Existen casos a nivel pediátricos y estos tienen peor pronóstico, ¿no? Mientras lo presenten a edades más tempranas, pues vamos a tener más complicaciones. Es una enfermedad neutrofílica, va a tener episodios repentinos de erupciones generalizadas. A diferencia de la psoriasis pustulosa en palmo plantar, solo lo vamos a tener en esas localidades. Aquí va a tener pústulas el paciente en todo el cuerpo. Puede presentarse con inflamación sistémica. Pacientes empiezan con fiebre, artralgias, dolor muscular o pueden presentar dificultad respiratoria. Los brotes se van a asociar a una mortalidad y morbilidad significativa y puede presentar complicaciones graves que lleva a los pacientes a ser hospitalizados hasta en terapia intensiva. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Pues tenemos unos criterios diagnósticos por la sociedad, por el consenso europeo que fueron realizados en el 2017 y nos dice, uno, pústulas primarias estériles que sean a simple vista y vamos a excluir los que aparezcan en palmas y plantas, con o sin evidencia de inflamación sistémica, con o sin psoriasis en placas y que sean recurrentes. Esto es que tengamos más de un episodio en el año o persistentes, que estos episodios nos van a durar más de 3 meses. Las guías japonesas que fueron hechas en el 2018 nos dicen que puede tener síntomas sistémicos como fiebre y fatiga y vamos a tener un eritema generalizado extenso acompañado de múltiples pústulas estériles que pueden confluir y formar lagos de pus. Vamos a tener, si hacemos una biopsia, pústulas subcórneas neutrofílicas y pueden tener, o sea, características clínicas o histológicas que estas sean recurrentes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con todos los criterios y un probable diagnóstico, una sospecha con 2 a 3 criterios. Existen, todavía para complicarlo un poquito más, 3 fenotipos de psoriasis pustulosa generalizada. Uno, en los recién nacidos, que vamos a ver este eritema y es un inicio de pústulas de forma circinada. Tenemos la psoriasis pustulosa con brotes o con flare, que los vemos en adultos y van a tener estas pústulas diseminadas en todo el cuerpo y en el embarazo, que las pacientes empiezan con su embarazo y empiezan con estas lesiones eritematosas con pústulas sobre estas. ¿Cuál es la fisiopatogenia de la psoriasis pustulosa? Bueno, aquí quien van a ser nuestros principales células van a ser las células dendríticas y los queratinocitos. Las células dendríticas se van a activar y van a producir interleucina 1, interleucina 23 y interleucina 1 beta. Estas a su vez van a activar a los linfocitos CD4 que van a producir interleucina 17 y las células dendríticas van a producir factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1. Estas estimulan a los queratinocitos generando producción de RNA mensajero de interleucina 36 que va a generar una sobreproducción de interleucina 36, que esta es pues nuestra citosina más importante en la fisiopatogenia de la psoriasis pustulosa generalizada. ¿Qué pasa aquí? Normalmente, un paciente sano va a tener receptores antagonistas para la interleucina 36 y me va a bloquear la producción. En el caso de los pacientes con psoriasis pustulosa generalizada, este receptor antagonista no sirve o sirve de forma deficiente, generando
una amplificación de la enfermedad de interleucina 36, generando mayor inflamación. Y esta interleucina 36, a su vez, va a generar citocinas que va a activar a neutrófilos y los neutrófilos van a producir NETs y proteasas. También los pacientes con psoriasis pustulosa generalizada van a tener una alteración genética en SERPINA3, que es una moduladora de proteasas que me va a disminuir esta producción. Sin embargo, aquí no la tienen y van a generar todavía mayor interleucina 36. Generando, pues van a llamarle a los neutrófilos, a los monocitos y a los linfocitos, van a ir a la epidermis y van a generar las lesiones clásicas de la psoriasis pustulosa generalizada, que van a ser esos lagos de pus. ¿Cómo vamos a ver las lesiones? Van a iniciar los pacientes con un eritema y edema. Posteriormente van a tener pequeñas pústulas sobre estas lesiones eritematosas. La progresión de la enfermedad, vamos a tener pústulas que se van a diseminar de forma rápida, que pueden confluir y formar lagos de pus. Importante, recuerden, estas pústulas son estériles. Y posterior, digamos que la lesión residual que me va a dejar la psoriasis pustulosa generalizada es toda esta inflamación que se presentó en la piel, van a presentar los pacientes escamas, si las vemos, se caen como en colgajos, costras e hiperpigmentación posinflamatoria. Los pacientes pues van a presentar estas lesiones en piel, pero son de forma repentina, o sea, no va progresivo, es repentino, son dolorosas, hay pacientes que se quejan que les arde hasta el roce de la sábana, el roce de la ropa, van a acompañarse en algunos casos de fiebre, escalofríos, pérdida de apetito y la gravedad va a depender de los síntomas de los pacientes. Pueden ocurrir varias veces al año estos flare o estos brotes o pueden permanecer 3 meses estos brotes, que son pacientes que son más graves, y también pueden tener periodos de inactividad larga. Entonces, vemos otra vez un paciente con psoriasis pustulosa generalizada, vemos el eritema, las pústulas, cómo tenemos estos lagos de pus en los pacientes, van a tener dolor intenso, pueden tener insuficiencia renal, cardíaco, respiratoria, que esto hace que la enfermedad sea grave y terminen en terapias intensivas, ya que generamos una inflamación sistémica. Vemos aquí otra imagen, vean cómo tenemos estas placas eritematosas, pústulas y aquí ya tenemos algunas escamas residuales. Este es el paciente que tuve la fortuna de ver en la clínica, vean cómo tiene ya aquí su pústula y son brotes rápidos, ¿no? En 3 días él se llenaba de pústulas, vemos aquí ya una forma residual como hace estas costras, esta escama que se desprende y el paciente literal llegaba al consultorio con mucha dificultad para deambular porque le dolía todas las articulaciones. Así como en la psoriasis en placas, eh, y el resto de la psoriasis, vamos a tener el PASI. Aquí tenemos esta escala de severidad. Si se fijan, aquí va a contar el eritema y aquí tenemos, a diferencia del PASI, las pústulas, cómo van a estar formadas y cuáles, pues ya me va a ser una forma más grave y también contempla la escama. Diagnósticos diferenciales de psoriasis pustulosa, pues tenemos a las piodermias, como el impétigo, ya sea secundario, como vemos aquí en este paciente con dermatitis atópica, un impétigo, foliculitis, vemos aquí en un paciente con acné fulminans, vean cómo tiene pústulas, pero si se fijan, solo está localizada en esas zonas de acné, algunos nódulos, comedones. Aquí tenemos un paciente con psoriasis en placas, que no es tan frecuente verlo en cara, pero sí tenía algunas pústulas. La diferencia es que solo tenía esta placa localizada. Recuerden que podemos ver psoriasis en placa con algunas pústulas. La diferencia es que la psoriasis pustulosa generalizada la vamos a tener en todo el cuerpo. Y vemos este chiquito que estaba en un albergue con escabiasis, vemos cómo está todo impetiginizado por ese rascado. Otro diagnóstico diferencial que creo que es como también es rara ver un Sneddon-Wilkinson, que es una enfermedad autoinmune, y vamos a tener estas lesiones circinadas. Si se fijan, no son tan eritematosas como en la psoriasis pustulosa, así como serpinginosa, lo vemos en pacientes de 40 a 70 años, y aquí no tienen en la mayoría de los casos síntomas generales, ¿no? Entonces empiezan con estas pústulas. Otro diagnóstico diferencial, que es la pega,
que es la pustulosis exantemática aguda generalizada, está inducida por fármacos. Aquí van a tener pústulas no foliculares y vamos a verla con la mayor frecuencia en zonas de pliegues, en cara, y van a tener solo un episodio. Si hacemos estudios de laboratorio, los pacientes van a presentar neutrofilia y nosotros tenemos que preguntar qué medicamentos es lo que está consumiendo. Si se fijan, dentro de los diagnósticos para los criterios diagnósticos de psoriasis pustulosa, no hablamos tanto de las biopsias, solo en las guías japonesas. Realmente aquí tenemos que hacer la sospecha e iniciar el tratamiento. Si realizamos alguna biopsia, lo que vamos a ver, vamos a tener aquí los microabscesos de Monroe, que acuérdense que están aquí en el estrato córneo, y las pústulas de Koch, que los vemos en el espacio, en el estrato espinoso. Vamos a tener pústulas espongiformes, vamos a tener un infiltrado de neutrófilos. Entonces, recuerden, la biopsia es complementaria para descartar otras enfermedades, pero no es necesaria para hacer el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, pues necesitamos un fármaco que sea rápido, que te me dé un alivio completo, que dé una respuesta sostenida, que no se produzcan estas eritemas y estas pústulas, alivio rápido del dolor, el prurito de la inflamación y prevención de estas complicaciones que los van a llevar a terapia intensiva, como complicaciones renales, respiratorias y cardiovasculares. En cuanto a las guías japonesas, aquí tenemos, en México no tenemos guías para psoriasis pustulosa generalizada, entonces nos vamos a basar en las guías japonesas. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico y ver la severidad del paciente. Hay que atender si existe pues una inflamación severa del paciente, vamos a valorar si lo atendemos de forma ambulatoria o si es hospitalizado. Si se fijan aquí, antes de que hubiera un tratamiento específico, pues lo que utilizábamos eran corticosteroides, algunos otros moduladores de la respuesta inflamatoria como ciclosporina, ¿sí? Y algunos biológicos como anti-TNF, algún interleucina 23 y antiinterleucina 17. Tenemos que los pacientes pues tenían una calidad de vida mala, ¿no? Ya que pues no podían ni levantarse de la cama por tanta inflamación, visitas a urgencias, elevados costos y las complicaciones asociadas, pues bueno, pueden poner en riesgo la vida. Por lo tanto, pues era importante tener un tratamiento específico y dirigido. Actualmente ya lo tenemos en México, se llama Espesolimab. Eh, este eh, biológico es la primer terapia dirigida para psoriasis pustulosa generalizada y está autorizada por la FDA, EMA y COFEPRIS. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué es lo que es espesolimab? Es un antagonista de la interleucina 36. Si ustedes recuerdan la fisiopatogenia, todo iba al incremento de la interleucina 36. Entonces aquí me va a frenar la producción de interleucina 36. ¿Cómo es que funciona? Es un anticuerpo monoclonal humanizado que va a ir dirigido al receptor de la interleucina 36. Como vemos aquí, me va a bloquear aquí la unión de estos ligandos, impidiendo la sobreproducción de interleucina 36. Por lo tanto, es un antagonista de la vía de interleucina 36 y me va a reducir de forma importante la cascada inflamatoria. Así van a disminuir las pústulas y los síntomas sistémicos. Entonces, podría cambiarle la vida a nuestros pacientes. El mecanismo de acción, pues ya es claro en cuanto a la fisiopatogenia de la enfermedad y la eficacia, pues ha sido demostrada en estos estudios que se realizaron en el EFISAI 1, que se hizo un estudio a doble ciego, aleatorizado. 53 de los pacientes con psoriasis pustulosa generalizada en brote agudo recibieron tratamiento con espesolimab y vimos que a la primera semana ya tenían un GPGA cero, ¿no? Ya habían tenido un blanqueamiento completo, a diferencia de los pacientes que recibieron placebo, que solamente el 6%. Esto me habla de una diferencia absoluta del 49%, demostrando la eficacia de espesolimab. También vemos que pacientes que no alcanzaron el cero en la primera semana tuvieron una mejoría significativa en la semana 12, ¿sí? Entonces, mejora la calidad de la vida de los pacientes, disminuye estas complicaciones y vimos que 100% de los pacientes a la cuarta semana ya estaban totalmente limpios.
Ahora, en el resto del mundo, pues ya tenemos Spesolimab para mantenimiento. Sin embargo, aquí en México todavía no está autorizado, pero se probó, me voy para acá, perdónenme, se probó con dosis de 300 miligramos subcutáneo para prevenir estas recaídas, ¿sí? Y esto lo demostró en el EFISAI 2. Que aquí le daban una dosis de carga de 600 miligramos y después seguido a 300 miligramos subcutáneos. No les comenté que Spesolimab es intravenoso, se hace una infusión intravenosa. Y en FISAI 2 ya hicieron subcutáneo la aplicación. Entonces, esto hace más fácil la aplicación para los pacientes y vieron que tenía una reducción del 84% de brotes en los pacientes a la semana 48, también mostrando su alta eficacia para la psoriasis pustulosa generalizada. Entonces, aquí tenemos solamente Spesolimab de 900 miligramos y ese se administra de forma intravenosa en 90 minutos y la terapia de mantenimiento, que esperemos pronto ya tenerla, va a ser cada 4 semanas, 300 miligramos de forma subcutánea. Ya está aprobado en Europa. ¿Cómo es que yo puedo pues, ¿qué estudios de tamizaje tengo que pedir a mis pacientes para iniciar esta terapia biológica? Como cualquier otra terapia biológica, tengo que pedir cuantiferón, PPD, ELISA para VIH, descartar una hepatitis, ¿no? Tengo que pedir panel viral de hepatitis y recuerden, hay que evitar las vacunas de virus vivos atenuados en este tipo de pacientes y todavía no hay estudios para mujeres embarazadas. ¿Cuáles fueron los efectos secundarios que genera Spesolimab? Pues fueron infecciones leves a moderadas, sobre todo de tracto respiratorio superior, algunas infecciones de vías urinarias, en algunos pacientes se reportó urticaria, prurito o cefalea posterior a la aplicación. Les voy a mostrar a mi paciente, bueno, él es Alfredo, lleva 7 años con psoriasis pustulosa generalizada, con muchos flares, o sea, él hace como 4 flares al año. Y aquí, gracias al laboratorio, entró al uso compasivo y observen a la semana de la primera inducción, la primera aplicación de Spesolimab, pues la mejoría importante. Obviamente quedó con muchas manchas residuales posinflamatorias, pero pues ya el paciente caminaba normal, se vestía, ya hasta hacía sus cosas habituales porque literalmente no toleraba ni la caída del agua para poderse bañar. Entonces, tenemos que Spesolimab actualmente es el único fármaco aprobado por la FDA y también COFEPRIS para tratamiento de brotes agudos y es un primer escalón terapéutico para la psoriasis pustulosa generalizada, moderada a grave de los algoritmos actuales. Digo, hay que actualizar estas guías de práctica y todavía en México ni en Latinoamérica tenemos estas guías. Entonces, vamos a seguir las recomendaciones internacionales para poderle dar este tipo de tratamientos a nuestros pacientes con psoriasis pustulosa generalizada. ¿Alguna pregunta?